Hola a todos. Entonces, se trata del ejercicio 243, que es de equilibrio de partícula 2D. Es una aplicación de descomposición de vectores y vectores unitarios. Entonces, ¿qué nos plantea el ejercicio? Nos dice, en C se amarran dos cables y se cargan como se muestra en la figura. Entonces, fíjense en el punto C. Ahí llegan dos cables, el cable CB y el cable CA, y se amarran junto con este cable vertical que sostiene esta pesa de 200 kilogramos. Nos dicen, si se sabe que el ángulo alfa, miren el ángulo alfa acá entre la horizontal y el cable CB, es de 20 grados, me piden, determine la tensión del cable AC, cuán tensionado está el cable AC, mire, y cuán tensionado está el cable BC, la tensión en estos dos cables. Bueno, ¿cómo se hace este tipo de ejercicios? Lo primero es encontrar el punto de concurrencia. ¿A dónde llegan todas las fuerzas? Entonces, ahí se ve clarito que llegan al punto C y donde esté el punto de concurrencia colocamos el sistema cartesiano, el origen del sistema cartesiano. Ahí está nuestro plano cartesiano con su origen en el punto C. Y ahora lo que hacemos es ubicar las fuerzas que actúan dentro del plano cartesiano. ¿Listo? Entonces la primera fuerza que voy a ubicar es la fuerza que hace el cable CB. ¿Cómo se hace a dónde hace la fuerza ese cable? Primero, todos los cables hacen fuerza en dirección de él. Segundo, si yo corto este cable acá, fíjese, si yo lo cortara, todo este sistema, toda esta parte, esta cuerda y este peso se me vendrían hacia el lado izquierdo, se me vendrían hacia acá, hacia el lado izquierdo. Quiere decir que el cable está haciendo fuerza hacia arriba para no dejar que esto se venga hacia acá. Entonces es la primera fuerza que yo voy a dibujar y la voy a llamar tensión en el cable CB, porque es una fuerza de tensión. Ahí está, tensión en el cable CB. Exactamente igual voy a hacer para el cable AC. Entonces, si yo hago el corte aquí en el cable AC, si yo lo cortara, pues todo este sistema, esta cuerda y esta pesa se me vienen hacia el lado derecho. Esto caería hacia aquí, hacia la derecha, ¿cierto? Quiere decir que este cable está haciendo fuerza hacia arriba y en esta dirección para que todo esto no se caiga hacia acá. Bueno, y ahí está. Tensión en el cable AC o CA. Bueno, partamos que eso es lo mismo. Pero sin embargo, como va de C hacia A, coloquémoslo CA. Bueno, y nos queda una fuerza. Resulta que esta pesa está amarrada a esta cuerda. Entonces, a través de la pesa, o la pesa hace fuerza hacia abajo, que es el peso propio de ella, este peso de nuestra pesita, pero ese peso se transmite o esa fuerza se transmite al cable. Y entonces esta tensión de acá, en este cablecito, mírenla, el valor de tensión acá es el peso, el valor del peso de esta pesa. ¿Y cuánto es el valor de la fuerza de este peso? Recuerden que el peso se obtiene multiplicando la masa por la gravedad. Y como aquí me dicen masa 200 kilogramos, entonces esto será 200 kilogramos por la gravedad, que es 9.8 metros segundo cuadrado. Si multiplicamos, este peso me da 1960, eso me queda kilogramo metro segundo cuadrado, ¿cierto? Recuerde que el kilogramo metro segundo cuadrado equivale a newton, o sea que este peso es 1960 newton. ¿Listo? Y ya tenemos una de las fuerzas, Missy. Ya tenemos la fuerza de este cable. ¿Listo? Este cable está soportando estos 1960 de peso. Bueno, ya tengo ahí mis fuerzas representadas. Ahora, ¿cuál va a ser la estrategia de solución? ¿Cómo voy a calcular la tensión, la fuerza de tensión o la tensión dentro de este cable y la tensión dentro de este cable? Entonces, resulta que todo este sistema se amarra y se queda estático. Como está estático, si yo sumo todas las fuerzas que actúan sobre el punto C, la suma de todas esas fuerzas me tiene que dar cero. ¿Listo? ¿Cómo voy a hacer la sumatoria de esas fuerzas? Pues las voy a hacer por ejes. Voy a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Si me cumple que las fuerzas en X me dan 0 y las fuerzas en Y sumadas también me dan 0, sumadas como vectores, ¿listo? Sumadas como vectores. Si esa suma me da 0, entonces la suma de todas las fuerzas es 0. Esta va a ser la estrategia de solución, considerar el equilibrio del sistema. ¿Listo? Pero para hacer esta sumatoria de fuerzas en X, entonces estos vectores, fíjense, no están en X.
no está sobre el eje X, ni el vector está sobre el eje Y. ¿Qué me toca hacer? Descomponerlos. Sacarle componentes a este vector, componentes a este vector. Este vector, estoy de buenas porque está sobre el eje Y, no hay que descomponerlo. Y para descomponer un vector, recuerde que se necesita un ángulo. Recuerde que yo debo pegar el ángulo al eje X. Entonces, ¿qué ángulo hay entre este vector, entre la tensión CB y el eje X? No está, ¿cierto? Sin embargo, miren que arriba hay un ángulo alfa. Resulta que este ángulo alfa viene a ser este mismo ángulo alfa acá. ¿Listo? Este alfa de acá es el mismo alfa de acá. Se llama, es un teorema de geometría que se llama alternos internos entre paralelas. Esta recta es paralela al eje X, esta diagonal las atraviesa y estos ángulos son alternos internos. Entonces son iguales. Como a mí en el problema me dan alfa, ¿cierto? Aquí arriba me dicen, miren, tome alfa como 20 grados. Entonces aquí simplemente vamos a reemplazar esto, este ángulo, vamos a decir que es 20 grados. El ángulo desde el eje X positivo hasta el primer vector. Ojo, eje X positivo, ¿no? Bueno, y de una vez pues calcularé también este ángulo, el ángulo de la tensión AC. Recuerde el ángulo que forma con el eje X positivo. ¿Cómo lo voy a hacer? Fíjese que aquí me dan un 40 grados. Este 40 grados de acá pues viene a ser este mismo 40 grados acá, mire. Viene a ser exactamente el mismo 40 grados. Luego, ojo, este ángulo, recuerde que no es el que yo necesito. Necesito es el ángulo que hay desde el eje X positivo hasta donde está el vector. Hasta ahí. Necesito este ángulo que acabé de marcar. Como yo sé que todo este de eje X positivo, ¿cierto? Hasta eje X negativo hay 180. Entonces, si yo me vengo hasta aquí, debo venir 180. Y si me devuelvo 40, pues resulta que este ángulo son 140 grados. ¿Listo? Entonces 140 grados es el ángulo que hay desde el eje X positivo hasta mi vector tensión AC. ¿Listo? Y ahí ya tengo los dos ángulos que necesito para trabajar el vector. Como ya tenemos los ángulos, entonces ya puedo sacar las componentes de ambos vectores. Entonces recuerden, voy a decir, la componente de la fuerza T de CB o del vector de T de CB sobre las X. ¿Quién es ese vector? Pues recuerden que esas componentes se sacan trazando líneas paralelas, esta línea entrecortada paralela al eje Y, ¿cierto? Y una línea entrecortada paralela al eje X por la punta del vector que quiero descomponer. Ahí está, hasta que me corten mis ejes. Y ahí tengo mis dos componentes, que las voy a dibujar, miren. Mi primera componente acá, que abajo, mírela. Esta es una componente ahí hasta donde cortó. Y la otra componente es aquí en la vertical, mire. Ahí está la otra componente. Porque fíjese, si este es el vector girado hacia el eje X, me quedaría, ¿cierto? Me quedaría la flecha hacia allá, hacia la derecha. Y el vector, cuando lo gire yo hacia el eje Y, la flecha quedaría hacia arriba. Ahí están las dos componentes. Recuerden que esta se llama T de BC, así se llama el vector, ¿no? T de BC, pero como estoy proyectándome hacia el eje X, entonces T de BC sobre la X, y esta componente se llama T de BC sobre la Y. Y las estoy calculando acá, mire. T de BC sobre las X. Entonces recuerde que la componente en X es la magnitud del vector, o sea, la longitud, o la hipotenusa, mire acá. ¿Cuánto vale esta distancia? ¿Cuánto vale la magnitud de esta fuerza? Resulta que no la conocemos, es la pregunta del problema, mire, que determine la tensión en el cable AC y la tensión en el cable BC. Entonces necesito hallar la tensión en este cable y no la conozco, tensión CB. Entonces, como no la conozco, voy a decir que la componente en X es igual a la magnitud de la fuerza, que no la conozco, por el coseno del ángulo que forma el vector TDC con el eje X positivo, o sea, 20 grados. ¿Listo? Entonces, como no la conozco, la dejo indicada. Y ahora digo, la componente del vector sobre las X es igual a la magnitud del vector por el coseno de 20. Entonces vamos a la calculadora, sacamos coseno de 20. Entonces aquí está, el coseno de 20 es 0,939, haciendo truncamiento en el tercer decimal.
¿Listo? Entonces aquí me queda que la componente TBC sobre las X es 0,939 por la fuerza TBC. Listo, y ahí lo dejo. Y ahora, la componente TBC sobre la Y. Recuerde que si la X es con coseno, la Y es con seno. Y será la magnitud de la fuerza, que no la conocemos, es lo que estamos buscando, y esta será por el seno de 20 grados. Entonces igual, sacamos el seno de 20 en la calculadora y decimos que la componente de fuerza en Y, bueno, y ahí está, 0,342 TBC. Recuerde que sobre el eje X va un vector unitario que lleva esta dirección, ¿cierto? Bueno, vamos a dejarlo en amarillo. Ahí está, y se trata del vector unitario Y. Entonces recuerde que esa componente en X le adicionamos o decimos que va en dirección del vector unitario Y. La componente en Y, recuerde que por la Y va un vector unitario, que es este, que mide 1, y recuerden que ese es el vector unitario J, ¿no? Aquí está, con el gorrito J. Y entonces esta componente en Y decimos que va en dirección del vector unitario J. Listo. Teniendo en cuenta eso, entonces nuestro vector TBC, recuerde que lo expresamos como en componentes del vector unitario, ¿no? 0,939 por TDBC en I más 0,342 por TBC en J. Y ahí está nuestro vector TBC expresada en sus componentes cartesianas y con vectores unitarios IJ. ¿Listo? Porque estamos en 2D. Ahora, hacemos exactamente lo mismo, pero para mi vector ahora TDAC. Bueno, entonces ahora como vamos a sacar las componentes de TCA, entonces recuerden, por la punta del vector paralelo al eje Y proyectamos hasta que cortemos al eje X, por la punta del vector paralelo al eje X proyectamos hasta que cortemos al eje Y ahí ya tenemos las dos componentes que las voy a dibujar aquí en color verde, ¿listo? Esta componente que va subiendo, acá mírenla, esta componente que va subiendo acá por el ladito, esa, recuerden que esta es T de CA, porque el vector se llama CA, ¿no? Mire, es el vector CA. Entonces esta componente será T de CA ¿sobre las qué? Sobre las Y, ¿cierto? Sobre el eje Y. Y la otra componente será esta componente acá, ¿cierto? Que es la proyección del vector T de CA, pero sobre las X. Y ahí están las dos componentes. ¿Listo? TDCA sobre la Y y TDCA sobre las X, la componente del vector TDCA. Listo, ahora las calculamos. Entonces, como ya tenemos el ángulo, recuerde que el ángulo es 140 grados, el ángulo desde el eje X positivo hasta el vector, entonces decimos TDCA sobre las X. Recuerde que si es sobre las X es con coseno y será la magnitud del vector, pero la magnitud del vector es TDCA. No conocemos el valor numérico de la cantidad de fuerza acá. Eso es lo que nos piden acá, mire. La tensión en el cable AC. Entonces decimos, será el valor numérico, esto es vector, ¿no? Estamos hablando de este vector verde. Este vector verde, por eso la flechita encima, es igual a la magnitud de la fuerza, TDCA, por el coseno, ¿no? Como estamos con la componente en X, será por coseno. ¿Coseno de qué ángulo? 140 grados dijimos, ¿no? El ángulo entre el eje X positivo y el vector TDCA. 140 grados. Listo. Sacamos en la calculadora ese valor de coseno de 140 y entonces nos queda que de T de CA sobre el eje X es igual a menos 0,766 si cortamos en el tercer decimal, por el valor de tensión en el cable CA. ¿Listo? Nos dio negativo. ¿Por qué nos dio negativo? Porque cuando pegamos el ángulo al eje X, automáticamente me sale la dirección, ¿cierto? En el cálculo, ahí ya automáticamente sale la dirección. Ahora hacemos lo mismo, pero para TDCA sobre la Y. Entonces será TDCA, ¿cierto? Pero ahora por el seno de 140 grados. Sacamos el seno de 140, entonces decimos que TDCA sobre la Y es igual, esto es vector, ¿no? Vector.
y esto es escalar. Cuando no lleva flechita encima es escalar, o sea, es un número. 0,642 por T de CA. Y nos da positivo, porque claro, la componente sobre la Y, mire, está hacia arriba, hacia el lado positivo. Listo. Y ahora lo expresamos como vector cartesiano. ¿Listo? Entonces decimos que el vector, nuestro vector T de CA como vector cartesiano es igual a menos 0,766 por T de CA. Recuerde que esta es la componente en X, ¿cierto? Mire, y recuerde que la componente en X va con el Y, ¿no? Entonces aquí en la dirección Y más la componente en Y va con J, acuérdese que va acompañada del vector unitario J acá, y entonces decimos que será más 0,642, ¿cierto? T de CA, bueno, de CA me toca definirme, CA sobre el T de CA y esto en J, ¿cierto? Aquí coloqué AC, CA. Listo, y ahí está expresado el vector CA en sus componentes y con vectores unitarios, lo mismo que el vector TDCB. Pero fíjese que son tres vectores los que llegan aquí a C, CB, CA y el vector W. El vector W es más fácil. Entonces vamos a decir que el vector W, ¿cierto? W o el peso como vector es igual a su magnitud. Resulta que aquí sí conocemos la magnitud del peso, 1960 newton. Entonces vamos a decir que es igual a 1960 newton. ¿Y en qué dirección va ese vector? Entonces fíjese que está todo vertical, no hay que descomponerlo porque ya está sobre un eje. ¿Sobre qué eje? Sobre el eje Y. Pero hacia abajo. Recuerde que J es este amarillo, y J es positivo hacia arriba, o sea, va en dirección menos J, ¿no? Entonces aquí le colocamos que va en dirección menos J, o sea, contrario al sentido de J. ¿Listo? Y ese ya es nuestro tercer vector, miren. Aquí no nos tocó hacerle gran cosa a este vector. Y ahí tenemos los tres vectores, miren. Vector 1, vector 2, vector 3. Y ahora, cuando ya se tienen los vectores descompuestos, ¿cierto? Y expresados en componentes unitarias, los tres, entonces ahora sí aplicamos esto. Sumatoria de fuerzas en X0, sumatoria de fuerzas en Y0. Bueno, entonces acá, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Primera condición de equilibrio. Entonces sumo las fuerzas que hay en X. Entonces, si yo vengo aquí al gráfico, mire, está T de AC en X, está T de BC en X, pero yo no tengo necesidad de irme al gráfico. Simplemente me vengo a mis tres vectores que encontré y tomo todo lo que tenga ahí. Entonces aquí está 0,939 T de BC, esta tiene I, entonces la coloco 0,939 T de BC, ¿listo? No hay necesidad de colocarla ahí. La siguiente que tiene ahí está acá, mire, 0 menos 0,766 con todo y su signo. Entonces, menos 0,766 T, ¿cierto? T de CA. ¿Listo? Y voy al tercer vector y resulta que en el tercer vector aquí no hay componente en Y. Solo en estos dos había componente en Y. Entonces ya cojo esto y digo que esto igual a 0. Y esto que tengo acá lo voy a llamar la ecuación número 1. Ya vamos a ver por qué ecuación. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y vengo a mis tres vectores acá. No hay necesidad de venir a la gráfica, pero si quiero, pues puedo hacerlo con los de la gráfica. O simplemente me vengo aquí a mis tres vectores y tomo todo lo que tenga J. Entonces, en el primer vector, mire, ahí está, 0,342, entonces lo escribimos, 0,342, ¿cierto? T de BC, eso tiene J. Ahora voy a mi segundo vector, acá. 0,642 T de AC tiene J, entonces, y es positivo, ¿no? Entonces, más 0,642 T de CA, ese también tiene J. Ahora me vengo aquí a mi tercer vector, obviamente este sí tiene componente en J, miren, menos 1960 newton. Entonces aquí menos 1960 newton, este también tiene J. Y ya no hay más, entonces cierro esto igualando a 0, porque estoy sumando todas las fuerzas. Mire, si vengo aquí al gráfico, ahí están las tres, T de AC en Y, T de BC en Y,
y el peso, el menos 1960. Son las tres fuerzas. Pero basta con ver simplemente aquí las componentes de los vectores, todo lo que tiene J, y cierro esta como mi ecuación 2. Y ahora, ¿qué tengo acá? Si veo esto matemáticamente, T de BC es una incógnita del problema. La tensión en la cuerda CA es la otra incógnita del problema. Mire que aquí la vuelvo a encontrar, la tensión en la cuerda CB y la tensión en la cuerda CA. Entonces, matemáticamente aquí tengo un sistema, lo que se llama un sistema 2x2. Sistema, dos ecuaciones, dos incógnitas, que se debe solucionar. ¿Cómo? Pues el método más fácil es la eliminación. ¿En qué consiste? Entonces voy a eliminar a una de las variables, porque como hay dos, solo debo llegar a una ecuación con una variable. Entonces elimino la otra. Entonces voy a eliminar T de CA. T de CA la voy a eliminar de estas dos ecuaciones. ¿Cómo hago? Como lo que pretendo es eliminar este de CA, voy a multiplicar esta ecuación 1 toda por 0,642. ¿De dónde salió este 0,642? El valor de TSA en la ecuación 2, mire. TSA, ¿sí ven? El coeficiente de TSA en la ecuación 2 es 0,642. Y la ecuación 2 la voy a multiplicar toda por 0,766. ¿De dónde salió 0,766? Es el coeficiente TSA de la ecuación 1, mire. Entonces la 2 la multiplico por el coeficiente TSA de la 1 y la 1 la multiplico por el coeficiente TSA de la 2. Vamos a ver para qué. Pero toda la ecuación, ¿no? O sea, esto va a multiplicarme acá, esto va a multiplicarme acá y esto va a multiplicarme acá. Y lo mismo, este 0,766 multiplica acá, este multiplica acá, este multiplica acá y este multiplica acá a 0. Y entonces si hacemos eso, la ecuación 1 y 2 me quedan. Bueno, y aquí está el resultado, mire. Multiplicando cada término de arriba por 0,642, multiplicando cada término de abajo por 0,766, obtenemos nuevamente la ecuación 1 y la ecuación 2, solo que cambiadas en sus coeficientes. Y ahora vamos a pasar una rayita por acá, miren, y vamos a sumar estas dos ecuaciones. Si yo sumo esas dos ecuaciones, fíjense acá, esta de acá, miren, esto se cancela. Porque fíjese que es exactamente lo mismo, pero uno es negativo y otro positivo. Entonces un compañero de ustedes me preguntaban que por qué este no lo había colocado negativo. Entonces yo le dije que no había necesidad porque yo lo que necesito es que me quede uno negativo y el otro positivo para que se eliminen. Y fíjese que eliminé T de CA. Si yo hubiera multiplicado aquí por esto negativo, ambos me han quedado con el mismo signo y no se ha podido eliminar. O si hubiera querido eliminar T de BC, aquí como ambos tienen el mismo signo, entonces sí me ha tocado que alguno de ellos fuera negativo para que aquí me quedaran con signo contrario y pudiera hacer la eliminación. Y entonces ahora lo que hacemos aquí es sumar. Entonces 2 y 1, 3, 0 y 6, 6, 6 y 2, 8, entonces 0,863 TDBC más 0, ¿cierto? Pero pues aquí no vamos a colocar más 0. Y menos, entonces aquí sí, menos 1501.36 igual a 0. Y esto que ustedes tienen acá, mire, esto que ustedes tienen acá, se llama normalmente la ecuación número 3. Donde, fíjense, esta ecuación número 3, ¿cuántas incógnitas tiene? Una sola, ¿cierto? T de BC. Mire, es la única incógnita en esa ecuación número 3. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues despejar. ¿Cómo despejo? Pues este número está negativo, pasa al otro lado positivo, y estos son Newton, ¿no? Entre otros, este es Newton. Entonces pasa al otro lado positivo. Entonces me queda 0,863 por T de BC igual a 1501.36 Newton, ¿cierto? Y ahora, como necesito dejar solo el T de BC, pues esto que está multiplicando acá, baja a dividir y obtengo, ¿cierto? Que T de BC es igual a, bueno, y ahí nos da 1739.69 Newton. Ahí está la tensión en la cuerda BC. Entonces aquí fíjense, nuestra cuerda BC, miren, ya sabemos cuál es el valor de su tensión. O sea, ya contestamos una pregunta. Ahora vamos para la otra. Cuando ya tengo una, entonces me devuelvo o a la ecuación 1 o a la ecuación 2, a cualquiera. Obviamente uno se devuelve a la 1, ¿cierto? ¿Por qué?
Pues porque es más corta, ¿cierto? Solo tiene dos términos. Entonces voy a reescribir aquí abajo la ecuación 1. Bueno, ahí está la ecuación 1. 0,602 TdBC, mírenlo, menos 0,491 TdAC, mírenla, igual a 0, igual a 0. Entonces, ¿qué hago acá? Voy a borrar TdBC. ¿Qué voy a colocar en su lugar? Pues simplemente el valor que acabamos de encontrar. Acabamos de encontrar que TdC tiene un valor de 1739.69 Newton. Ahí lo coloco en su lugar. Y entonces, ¿qué hago acá? Pues hago este producto, ¿cierto? Eso me da. Entonces, este producto, 0,602 por 1739.698, porque aquí lo aproximé al tercer decimal, recuerde que estamos haciendo truncamiento en el tercer decimal, me da 1047.298 y de una vez este término, 0 menos 0,491 TDCA, todo eso es un término, está negativo, lo paso al otro lado, entonces me va a pasar positivo 0,491 TDCA. Y ahora, este valor, este 0,491 que está multiplicando a TDCA, fíjense, bajaría aquí a dividir a 1400, a 1047. Y entonces, si lo pasamos a dividir, eso nos da 2133 newton, la tensión en el cable CA. Listo, allá las dos tensiones. Ahora analicemos los valores. La del cable CA me da 2133. CA, mire, 2133. Y del cable CB me da 1739. ¿Por qué me da más grande la del cable CA? Por el ángulo, ¿cierto? Ahí tiene que ver el ángulo. Incluso, mire, uno podría pensar, pero si esto es 1960, ¿cierto? ¿Cómo hacer que para equilibrar el sistema, si hay 1960, pues debería haber 1960 subiendo? Pero este ángulo de 20 grados hace que esta componente de fuerza en Y sea muy pequeña. Y en cambio esta componente de fuerza en Y es más grande, porque este ángulo tiene más vertical la cuerda. ¿Listo? Y por esos ángulos diferentes es que me dan las tensiones diferentes. Y con esos valores de tensión, pues ya me queda equilibrado todo el sistema. Esta es una aplicación de componentes de vectores y de vectores unitarios.